ejemplos de un abordaje que a lo mejor puede haber tantos como cantidades de muertos que ha tenido la República Argentina producto de esta pandemia y que lamentablemente, más allá de que hoy los especialistas dicen estamos en una meseta, está estabilizado, pero lamentablemente días más, días menos, número más, número menos, pero los casos crecen y con ello uno entiende que la situación en las familias también crece, digo, para mal en lo que respecta, por ejemplo, a cómo se lo vive a ese duelo. Por ello es que la hemos invitado y de hecho le agradezco mucho el tiempo que nos dispensa para conversar una vez más la licenciada Emilia Azar. Licenciada, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por el espacio en una situación tan particular que estamos atravesando. Licenciada, decíamos, a ver, el abordaje en un niño, en un adolescente, en un adulto, sobre cómo hacer ese duelo es distinto. Empecemos por los más chicos, que paradójicamente me decía son, a ver, si se quiere, los más fáciles de ayudar o de auxiliar en este caso. En realidad lo que hay que trabajar, lo que es diferencial entre un niño, un adolescente y un adulto, es el concepto de irreversibilidad de la muerte, que es lo que hay que instalar en el niño, y si bien para el adulto es mucho más difícil, para el niño también lo es. La diferencia está en cómo lo vamos a transmitir. El duelo es, como la palabra lo dice, es duelar, padecer ese dolor, y va a ser mucho más intenso cuanto más significativa sea la persona que fallece. El proceso de duelo tiene sus tiempos diferentes para cada persona, por supuesto, y según el vínculo que uno haya tenido con esa persona. Pero sí hay rasgos que uno tiene que tener en cuenta y fases que uno tiene que tener en cuenta. En general, las etapas de duelo, que no se dan lineales, tienen que ver con procesos en el que primero está el shock, el aturdimiento por la noticia, después el enojo, porque esto parece ser, bueno, algo injusto. Después viene la etapa de dolor, que algunos llaman estoy deprimido por el duelo, sí, que es bien profunda, y si el duelo se desarrolla saludablemente y es un duelo normal, vamos a tener una etapa de resignificación, ¿sí? Parece o suena contrasentido un duelo saludablemente, licenciada. Porque es hay un duelos, concepto sí, muy profundo, entiendo. Porque lo más saludable es entender a la muerte como, digamos, destino de la vida. El tema es cuando las muertes son catastróficas, cuando no hay, estamos hablando de alternancias. Uno espera que el papá fallezca cuando uno es adulto, o espera que los abuelos se vayan, pero no que los caminos de la vida, digamos, sean al revés de lo que la lógica evolutiva plantea. Mucho peor es cuando hay muertes accidentales, y mucho más dentro de una pandemia que de por sí es traumatogénica, sí, donde además todos los días estamos escuchando pandemia, COVID, muerte, internación, respirador, oxígeno. Entonces, ¿eso qué hace? Tenemos que ver que el duelo se desarrolla de una manera normal, y para eso uno tiene que acompañar. En el caso de los niños es fundamental decirlo lo más antes posible, acompañarlos en lo que es la despedida. No estoy hablando con esto en la exposición directa hacia la persona fallecida, pero sí en dar una explicación de dónde se encuentra y sobre todo que no va a volver. Yo escuché muchas veces, licenciada, más allá del tema COVID, ¿no? Escuché a muchos padres decir, yo a mi hijo no lo quiero llevar a un velorio, no quiero que vea eso. Lo que pasa es que de por sí... O depende de cada familia. Va a depender, familia, por supuesto, de cada familia, de cada niño, pero sí hay que entender que si a un adulto le cuesta y es chocante, a otro mucho más. No es indispensable, ¿sí? De hecho, en los casos, hay casos en los que lamentablemente uno incluso tiene que velar a cajón cerrado. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? Tenemos que trabajar la explicación y la transitoriedad desde el fallecimiento hasta que el niño pueda hacer la elaboración de la pérdida, entendiendo la irreversibilidad, es decir, no los cuentos de ese ido de viaje, está en el cielo, porque estamos hablando de que puede volver. Y eso es muy difícil, más para el adulto, ¿sí? Sí. En cambio, los niños sí se los puede trabajar con metáforas, y particularmente metáforas que tienen que ver con los ciclos naturales de la naturaleza, valga la redundancia. Las plantas, las frutas, que para nosotros es muy difícil, pero para ellos es más fácil comprenderlo así, porque se le estamos explicando, aunque igualmente ellos tienen noción sobre la muerte. Sí. Los adultos creemos que los niños no entienden de esas cosas, pero tienen, justamente, son una esponja que absorben tantas cosas que sus 5 sentidos están. Perciben la contradicción de los padres, perciben cuando se sienten mal. Entonces, sintéticamente, digamos, y por cuestiones de tiempo, ¿qué hay que hacer? El que queda de los papás o de la persona significativa tiene que decirle lo más entera posible que esté, en un momento de tranquilidad, lo que ha sucedido. Sí. Sin dar detalles, solo lo que pueda comprender.
Expresar la tristeza es muy importante. Los papás dicen, me tengo que mostrar fuerte, el superviviente. El niño que tiene este que queda. Entonces necesita, por ejemplo, este que queda, que se sostenga, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta la red. Nosotros como sociedad estamos muy vulnerables ante la muerte. Entonces hay que ver qué soporte comunitario tiene, ¿sí? Y qué soporte va a tener psicológico, porque hay ciertas conductas que tenemos que tener en cuenta. Si se dan regresiones, conductas que él ha podido superar y vuelve a chuparse el dedo y vuelve a hacerse pis. Pesadilla es normal que suceda, que esté triste es normal, entonces hay que darle el espacio para que pueda hablar y pueda expresar. Licenciada, ¿hay algún signo en el que tengan que estar atentos o al que tengan que estar atentos los papás para decir, esto lo manejamos en familia o a partir de aquí, che, no, ya es necesario una consulta profesional? Y normalmente tenemos que tener en cuenta los 3 primeros meses hasta que se acomoda y ver si se dan, como decir recién, las regresiones, las conductas más de agresividad. Después tenemos los niños sobreadaptados que hablan perfectamente, que se ubican. Ahí también hay que tener cuidado. Porque si nosotros tenemos un niño que vive como si no hubiera pasado nada, ahí también tenemos que tener cuidados y estar atentos. ¿Dónde nos va a mostrar el niño ciertas cosas? Los dibujos, los juegos, la impulsividad, las palabras que utiliza. Esos son como señales que tienen que estar atentos los papás. Bien. Y cualquier, digamos, y cualquier significativo que sobreviva, porque esto es así, nadie sabe quién va a ser el superviviente. Seguro. Licenciada, un lujo, como siempre, conversar con usted. Le agradezco mucho su visita, ¿no? Hasta luego, gracias. Que ande muy bien. La licenciada Emilia Azar conversando a esta hora con Noticiero 7. Seguimos ahora.